¿Qué vamos a ver? ¿Va a haber paz o no? No, por supuesto que no. Tal vez no a niveles exorbitantes como en las 2 décadas previas, pero va a haber una violencia principalmente étnica, lingüística dentro de Afganistán. De hecho, es muy raro. Amrullah Saleh creo que es el primer, bueno, no, vicepresidente que se convierte en presidente oficialmente vía Twitter, porque antes de declarar cualquier cosa lo hizo las declaraciones a través de las redes sociales. Amrullah Saleh junto con Salman Khalizai, bueno, con todo, digamos, todo el personal que emigró a Estados Unidos en 70s y 80s, es parte de esta misma tecnocracia que fue impuesta dentro de Afganistán. El plan, vaya, ¿cómo llamarlo? Plan A o B, no sé cómo catalogarlo, Estados Unidos, en este gobierno títere que colocó en Kabul. Lo que diferencia a Amrullah Saleh de otros personajes es que él no es pashtun, él es tayiko. Tayikistán es un país que fronterizo, por supuesto, con suelo afgano, bueno, muy cerca del corredor del Wakhan, del Hindu Kush y del Pamir, y Amrullah Saleh era parte de estos grupos, de estos administrados por señores de la guerra en los años 90. De hecho, él tiene cuentas pendientes con el Talibán, y creo que eso puede empezar a verse cómo es la configuración de lo que se avecina, por lo menos dentro de Afganistán en ciertos contextos. Ahorita preguntaban qué porcentaje realmente puede tener de apoyo el grupo talibán, principalmente entre los pashtunes, obviamente, no sabemos qué porcentaje, pero por supuesto donde no cuenta con muy poco apoyo es entre las otras etnias, ya sea túrquicas o iranias, y Amrullah Saleh representa justamente a las otras iranias, tanto a tayikos como a házaras. Hablaste ahorita, por ejemplo, en Irán, cuando conociste muchos refugiados afganos, muchos de ellos son házaras, por ejemplo, ellos son iranios, pero muchos de ellos no son suníes, son chiíes, se habitan en el centro de Afganistán, en la zona, por ejemplo, productora del opio, ¿no? Creo que, y se puede empezar a ver a través de lo que están haciendo también los grandes conglomerados mediáticos, ¿no? Siempre poniendo por ejemplo, en las escenas están mostrando toda la gente que está huyendo de Kabul, tratando de abordar algunos de los aviones que desalojaban el país, ¿no? Para tratar de buscar alguna permanencia como refugiados en otro país. Es precisamente lo que se está configurando a través de los medios. Luego tenemos este personaje, a Clarissa Ward, que se sentía acosada por los talibanes en Kabul. Clarissa Ward es una reportera de CNN que también trabajó en suelo sirio. Fue aquella que consideró a Al-Qaeda en Siria, el Frente al-Nusra, como los únicos héroes de la guerra civil en suelo sirio, ¿no? Entonces creo que se puede ver, y otros medios hablaban, por ejemplo, que Kabul era la nueva Saigón, pero creo que son escenarios totalmente distintos. Creo que empiezan a jugar con las emociones del público, más allá de la tragedia en Afganistán, que es terrible y es real. Están tratando como de empezar a normalizar la violencia nuevamente, bueno, aunque nunca se ha detenido, pero hacerla explícita, ¿no? Creo que también buscan desprestigiar el papel que intentan tener los vecinos de Afganistán, o incluso regionales, para tratar de llevarla bien justamente con este talibán, que en un momento se está presumiendo como no reformador, pero que intenta, vaya, ser un poco distinto al talibán del 96 a 2001, llevándosela bien con la comunidad internacional, diciendo que las mujeres van a estar bien de acuerdo a la Sharia, pero bueno, pues sabemos que esto es una Van a ser impostura mediática y no felices, va a ser dijo. así, ¿no? Yo, además, sí, no, por supuesto que no. Pero es que mucha gente olvida también que más allá del influjo wahhabí a través de los mujahidines en los 80s, el pashtun, o sea, la tradición pashtun tribal de clan, es muy parecido al contexto siciliano de la península arábiga. Hay algo que se llama el Pashtunwali, que es el código ético, moral de los pashtunes, que incluso antecede al Islam, donde prácticamente las mujeres, por citar un ejemplo, pues no valen nada, son mercancía y son moneda de cambio, ¿no? Entonces, por lo menos eso dentro. Y ahora, en el exterior, hay que recordar, obviamente, desde Moscú, desde Dushanbe o desde Pekín, hay un nerviosismo. Porque ahorita mencionaron, por ejemplo, Luciano mencionó la presencia de Turquía. Turquía ya cuenta en este momento en suelo afgano con más de 2.000 mercenarios. Los aerotransportó desde Siria y desde Libia y desde el Cáucaso, de todas las zonas de guerra, intereses turcos, ¿no? Y creo que va a ser algo muy parecido a otros contextos. Libia, por ejemplo, destruida por Estados Unidos, que en este momento en Libia otras potencias que jamás uno esperó que tuvieran un peso en suelo libio, estuvieran ahí, por ejemplo, Turquía, vuelvo al mismo caso, ¿no?
Lo que creo que ahora Afganistán, más allá de los intereses de Estados Unidos, también hay intereses geopolíticos de otras potencias o potencias emergentes, como puede ser Turquía, ¿no? Y obviamente va a haber un choque, y esto es inminente, no solamente en suelo afgano, sino también en la periferia inmediata hacia el norte de Afganistán, por ejemplo, en Turkmenistán y en Uzbekistán, por los intereses rusos. Y también hay que recordar que los rusos, concretamente en Uzbekistán y en Turkmenistán, no tienen presencia. No ocurre lo mismo en Tayikistán, en Kazajstán y en Kirguistán, donde sí hay bases militares rusas. Esto lo sabe perfectamente Estados Unidos y sabe que ante un avance del talibán en suelo afgano hacia el norte va a chocar en estas milicias del ex vicepresidente, que se presume y se vanagloria como miembro de ellas, van a chocar con ellas, y en su mayoría son milicias uzbecas, tayikas y de otras minorías. Entonces va a haber un choque, va a haber un desplazamiento hacia el norte más septentrional de Afganistán, y van a salir y van a llegar en calidad de refugiados muchos de estos grupos a suelo turkmeno o a suelo uzbeco, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que va, por supuesto, a profundizar la problemática rusa. Ajá. Que también le servía no solo a Estados Unidos, sino a Rusia, no del talibán, sino del islamismo, que está acercando un poco a Rusia, y Ajá. que eso el talibán podría ayudar a pararlo. No sé si hayas visto algo así. Creo que concretamente, obviamente puede haber un influjo simbólico, pero creo que realmente la fuerza talibán es interna. O sea, en este momento por lo menos hay presencia de Daesh en la región, pero está más bien vinculada a la zona tayika. O sea, lo que ocurre es que el talibán es un movimiento, propio de Afganistán, que puede haber influencia y lo pueden tomar de ejemplo en Asia Central y por supuesto en las zonas soviéticas autónomas dentro de Rusia, por supuesto, ¿no? Creo que hay un nerviosismo por parte tanto de Pekín como por parte de la Federación Rusa, pues obviamente porque son países, Rusia no es fronteriza, por supuesto, con Afganistán, pero por la influencia que tienen los stands es obvia, y Pekín, a diferencia en el corredor del Wakhan, que está sumamente militarizado, la presencia de yihadistas se sabe que existe. Incluso Estados Unidos lo primero que hizo cuando llegó en 2001, cuando invadió Afganistán físicamente, fue preguntarle a Pekín si podían llegar a través del corredor del Wakhan, que acaba justamente en Afganistán, y por supuesto Pekín se negó rotundamente, ¿no? Son las principales pretensiones de todas las fuerzas, llevar el conflicto a los países limítrofes, en su mayoría antagonistas de Estados Unidos. La excepción sería por supuesto Pakistán, pero cada vez Estados Unidos se le vuelve más insoportable la administración de Islamabad, precisamente por el acercamiento con China. Entonces, respondiendo a tu pregunta, veo conflicto tanto interno, es obvio, étnico-lingüístico, y veo una intranquilidad por parte de la periferia afgana, centroasiática y también de Extremo Oriente. Bien, nos vamos a despedir con tu conclusión, Cristian, de un minutito, pero primero vamos con Luciano, también para su conclusión. No, un minuto, es lo que quieran. A ver, Luciano, dos cuestiones. Una, pues tu conclusión, si algo se nos escapó, o estas conclusiones que un profesor de una universidad como tú de pronto a solas tiene y dice, eso nos encantaría saber, o alguna otra cosa que no hayamos tocado. Y la segunda es, ¿no es todo esto que estamos viendo en Afganistán una historia de hipocresías, traiciones y más traiciones y otra vez hipocresías? Porque, y que ilustra cómo al ser humano, pues, al final se le impone el pragmatismo, y todos estos valores, ideologías, pues es como el maquillaje nada más para venderse, ¿no? Porque pues ahora los que luchaban contra los talibán, pues ahora quieren hacer relaciones. Los que no luchaban, los que lo apoyaron, o sea, la misma China estaba en contra de los talibán, Rusia estaba en contra de los talibán, ha pasado el tiempo, claro, todo es diferente. El mismo Irán, estando yo allá en Irán, yo di la noticia hace como año y medio, en donde Estados Unidos acusaba a Irán de estar queriendo tener relaciones con los talibán, y Irán dijo, el mismo canciller Zarif, no, jamás, nosotros, jamás, ¿no? Y ahora, bueno, pues todo el mundo quiere hacer negociación con los talibán. Algunos son considerados terroristas, por ejemplo, extremistas para Moscú. ¿No te parece que esto es en realidad pues una muestra de la gran hipocresía de todas las potencias, tanto mundiales como regionales? Tú que estás allá, Luciano. Bueno, más o menos como tú lo has dicho, para resumir todo lo que está pasando aquí, cuando uno ve este tipo de noticias es cuando decide, o lo mejor le gustaría decidir dejar de seguir la política en Oriente Medio, porque después de 20 años volver a una situación
en la que sabemos qué es lo que pasó y sobre todo lo que sabemos bien lo que pasó a la mayoría de la población afgana, que es lo más tremendo. Todo esto que tiene que ver con hipocresías, que bien dices, con acuerdos internacionales, con cálculos de interés, beneficio y perjuicio, de cálculos geopolíticos, intereses económicos, armamentísticos, etcétera. Lo que no hace es ver qué le pasa a la población y lo que demuestra es que las poblaciones son totalmente bueno, descartables, que lo que importa son los intereses de los estados, los intereses de las élites políticas y bueno, los afganos tendrán que hacerse cargo de su propia vida, de su futuro, como les pasó en los años 90 cuando tuvieron a los talibanes en el poder. Digo estas cosas cuando uno ve que después de 20 años vamos a volver a ver cosas terribles, maltratos, mujeres que otra vez vuelven a estar encerradas y no pueden salir a trabajar, a estudiar. Es la mitad de la población del país. Por lo tanto, soy muy pesimista en ese sentido. Digo, uno que le gustaría dejar de mirar televisión, dejar de leer todo esto y dedicarse a otra cosa que no tenga que ver con la región, porque no hay desarrollo político en la región que sea alentador en cuanto a un progreso de la sociedad, en cuanto a una paz social, en cuanto a que se terminen de una vez las guerras y que se termine la imposición por la fuerza de la voluntad de un grupo sobre otro. Creo que esa es, desgraciadamente, mi conclusión bastante negativa. Luciano, te agradezco mucho, te envío un abrazo grandote hasta allá, hasta Doha. Cristian, tu conclusión y nos vamos. Creo que a pesar de que Afganistán es un país tan lejano en que la población pues, eminentemente sigue siendo pastoriles, siguen siendo agricultores, o sea, tal cual, gran parte de la población se dedica al cultivo de zanahorias, al pastoreo de las cabras, otros tal vez los menos afortunados al opio. Creo que a pesar de que es un país extremadamente lejano, con tradiciones muy distintas, incluso con una religión distinta que en algunos momentos la presumen en los medios como antagónica, creo que podemos ver las similitudes entre el escenario afgano y el escenario latinoamericano, como grandes superpotencias, concretamente en América Latina, una en específico, ha devastado a través de los mismos métodos que ha sembrado en Afganistán a nuestros países por 200 años. Si vemos la realidad, lo que puede ser el Talibán, incluso otros grupos, los mujahidines de los 80s, amparados por Estados Unidos, Arabia Saudí o el ISI pakistaní, pues vemos realmente que no hay mucha diferencia con lo ocurrido en América Latina, donde prácticamente, a pesar de nuestras tradiciones propias, nuestras similitudes y diferencias, grupos como Estados Unidos han tratado de sembrar el caos a través del narcoparamilitarismo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que son escenarios muy parecidos. También vemos, creo, una incomprensión por parte de las superpotencias, no nada más Estados Unidos, sino también la Federación Rusa, también las potencias ya subordinadas europeas a Estados Unidos, China en menor grado, que atentos, porque China también apoyó al Mujahideen en los 80s, en el cisma sino-soviético. Vemos como un alejamiento con los pueblos. Obviamente su intención no es apoyar a los pueblos, sino satisfacer los intereses propios. Es raro cuando esto ocurre, pero creo que podemos empezar a hacer análisis sin comparaciones. Es un poco odioso, pero el escenario que se configura en América Latina en las últimas décadas, concretamente en México, en Colombia, en las dictaduras que asolaron Sudamérica en los 60, 70 y 80, es ver prácticamente que es exactamente el mismo caso de Afganistán, ¿no? Todo a través para expolio de recursos y desarrollar una política estratégica, ¿no? Y a fin de cuentas, por supuesto no se puede dar un diagnóstico en este momento, tampoco soy pitonizo, el escenario se vuelve negro, pero mientras ese imperialismo no puede haber otra configuración a futuro, ¿no? Es lamentable que tanto para América Latina como para Asia Central y Afganistán, este es el escenario, ¿no? De un futuro muy sombrío, aún subordinados a intereses geopolíticos que no difieren mucho de lo que ocurrió en el 19, en que el imperio zarista ruso y Gran Bretaña se enfrentaban. Estamos prácticamente en el mismo escenario, ¿no? Y es lamentable que quienes van a pagar, como siempre son los que más pagan, son los pueblos, ¿no? La gente de a pie, la gente común y corriente, que no tiene veneno en el tierra en conflictos geopolíticos precisamente para
tratar de subordinar a los antagonistas de otra superpotencia, ¿no? Caray, pues uno dice, pues yo solo lo que quiero es vender mis zanahorias o ser pastor de mis ovejas y cabras. Gracias a los dos, Cristian. Sí. Un abrazo gigante a los dos y les agradezco muchísimo, el público les agradece muchísimo. Y a usted, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No se pierda que ya lanzamos una serie documental que se llama Afganistán. El documental son varios capítulos y bueno, pues ahí va a encontrar algunos elementos para que usted arme todas las conclusiones, más aparte con la sabiduría que nos comparten nuestros expertos. Gracias, nos vemos, hasta la próxima. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!